Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro FIDE Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo una partida que se jugó en un torneo reciente, en la final del Champion Chess Tour, y la partida tiene como protagonista a nada más y nada menos que de piezas blancas el campeón mundial Magnus Carlsen y de piezas negras el campeón de la Copa del Mundo Duda. De hecho, esta partida, además de lo bella que es, vamos a ver un sacrificio dinámico de peón, muy instructiva, pero es que además es la venganza de Magnus Carlsen, porque recordemos que en la semifinal Duda lo eliminó de la Copa del Mundo. Sin más, vamos a la partida. La partida empezó con D4, caballo F6 por parte de Duda, y tras C4, E6, caballo C3, D5 y C por D5, caballo por D5, entrando en una Tarrasch, defensa bastante habitual en el jugador armenio. Magnus juega con caballo F3, C5 y acá juega, en vez de la habitual E4, que suele ser la continuación más habitual, y luego de caballo por C3, B por C3, bueno, se entra en una posición bastante interesante. Acá alfil B4 para el negro, fil D2, se cambian unas cuantas piezas y es una posición que se considera ligera ventaja blanca, pero bastante cercano a la igualdad. En vez de esto, Magnus juega E3, una opción que más bien plantea quedar con un peón aislado y que el jugador armenio decide aceptar. Juega C por D4, C por D4, perdón, E por D4, y acá juega caballo por C3, entrando en una posición de peones colgantes. Otras opciones también válidas es caballo C6, alfil D3, alfil E7, y esto es una posición de peón aislado de las que se han jugado muchísimas veces. Hay centenares de partidas con esta posición. Sin embargo, Duda prefiere capturar en C3 y ya empezar a presionar esta debilidad, que también es algo típico. Hoy en día se juega bastante contra este tipo de estructuras. Dama C7 ya plantea un ataque al peón de C3. Y de hecho acá es donde viene la novedad del campeón del mundo. Juega torre B1, una jugada que prácticamente no hay partidas en la base de datos y que, como veremos, tiene una idea bastante lógica, muy dinámica en la posición de las blancas. Acá lo habitual es jugar, por supuesto, alfil D2 y tras, por ejemplo, caballo D7, alfil D3, alfil D6 de las negras, enroque B6 o enroque de las negras, se llega a una posición de peones colgantes donde hay muchísimas partidas y muy interesante, la verdad. El blanco va a tratar en algún momento de jugar con C4 para que los peones queden en la misma fila, de manera que se pueden defender mucho mejor, porque con el peón retrasado en C muchas veces es más difícil de defender la posición, ¿no? Este peón es bastante débil y la casilla C4 también lo es, así que es habitual que el blanco busque realizar esta jugada. Luego la torre suele venir a E1, es una posición bastante interesante con lucha para ambos bandos, ¿no? Una posición muy interesante y muy jugada. Sin embargo, la idea acá de Magnus tras dama C7 es torre B1, como comentaba, y ahora se ve muy clara la compensación si el negro jugase dama por C3. ¿Cuál es la idea de Magnus? Alfil D2, la dama tendría que volver a C7, por ejemplo. De hecho, no hay muchas más casillas. Y tras alfil D3, vemos cómo el blanco ya tiene todas sus piezas fuera, únicamente le falta enrocar, la torre de B1 ya está activa. Por ejemplo, la partida podría continuar alfil E7 y ahora podría ser enroque o una recomendación de la máquina, torre B3, con la intención de pasar la torre en algún momento por la tercera fila, pasarla a atacar en el flanco de rey, una idea típica. Enroque, y acá les coloco con flecha simplemente para mostrar un poco las posibles ideas del blanco y cómo ese peón de C3 está más que compensado de forma dinámica por parte de las blancas. Los alfiles, fíjense cómo apuntan el flanco de rey. El caballo podría pasar en cualquier momento a E5 y permitirle el pasaje también de la dama por H5
al ataque del rey negro, y la torre podría en cualquier momento pasar por la tercera fila, como comentaba antes, a G3 o H3, según sea el caso, para incorporarse al ataque. Es por esto que esta posición se nota muchísimo en la compensación blanca, así que Duda no capturó, al menos en esta jugada, no captura en C3, sino que realiza la jugada caballo D7. Esperando que tras, por ejemplo, el fil de 2, bueno, una transposición a lo que estábamos mirando antes, ¿no? Con la torre en B1, que tampoco cambia mucho, es una buena casilla para la torre. Sin embargo, acá después de torre B1 y caballo D7, Magnus sigue ofreciendo el peón de C3. Hace la jugada alfil D3, una jugada muy interesante que seguramente era una preparación casera, no hay duda de esto. Y justamente Duda, el jugador de piezas negras, ahora sí captura en C3, porque ahora es muy distinto. ¿Qué ocurre? Que alfil de 2 ya no es posible por el alfil que quedaría indefenso en D3, de manera que el blanco estaría forzado a realizar la jugada rey F1, jugada que Magnus realiza, y acá sí que parece que la compensación no se ve tan clara porque el rey pierde el derecho a enrocar y esto podría representar un problema para el blanco. Lo que ocurre es que igualmente el blanco tiene mucha actividad en esta posición, ¿no? El alfil, incluso este de C1, puede jugar por esta diagonal o puede ir por B2. La torre también tiene la columna abierta. Y esta torre, si bien acá parece que está bastante incómoda por el hecho de que no pudo realizar el enroque, pero puede incorporarse, como es típico cuando se hace la jugada rey F1, puede incorporarse al ataque mediante un H4, torre H3, seguido de torre G3. ¿Bien? Situación que de hecho va a ocurrir en la partida. Por el momento, Duda juega alfil E7, jugada lógica, busca controlar un poco la casilla G5, ¿no? Donde podría ir el caballo, podría ir el alfil. Sin embargo, viendo cómo continúa la partida, quizás era más precisa alfil D6. Alfil D6, claro, es una jugada profiláctica que bueno, hay que pensarla un buen rato porque hay que también ver si el alfil al final defiende más en D6 o en E7. Porque digo, viendo por supuesto cómo fue la partida, ¿no? Con el diario del día después, ¿por qué digo que es mejor en D6 que en E7? Porque en D6 el alfil está evitando este posible pasaje de la torre por G3 y por lo tanto controla un poquito mejor la posición. Sin embargo, alfil E7, como decíamos, parece bastante natural. Ahora, ¿qué hace Magnus? H4. La jugada H4 es muy útil, no solo para el pasaje de torre que comentábamos, sino que además le da sostén a un posible alfil G5, a un posible caballo G5. Las negras jugaron enroque. Y ahora el plan que habíamos dicho antes, la torre en H3. No solo se está incorporando por G3, sino que fíjense que mira con rayos X a la dama de C3. Y ya esta situación es bastante delicada para las piezas negras, que acá debieron continuar con dama C7. Y el blanco tiene varias continuaciones. Por ejemplo, fíjense cómo después, si hace rey G1, ya su rey está bastante seguro. Y de nuevo se nota bastante la compensación por la actividad de piezas de las blancas. Fíjense cómo el negro todavía le falta resolver el problema de dónde sacar el alfil. Y va a tener que en algún momento llevar piezas a la defensa, que de hecho eso también le va a costar ceder algunas casillas, ¿no? Así que la posición es bastante compleja, pero se ve como el blanco tendría plena compensación por el peón entregado, ¿no? Una posición, claramente la compensación del blanco es netamente dinámica por el juego activo de sus piezas. Bueno, después de torre H3 acá el negro hizo la jugada caballo F6, que es una jugada que ya consideramos un error, porque la jugada caballo F6 cede la casilla E5 al caballo blanco. También vemos que se deja de controlar en cierta medida la casilla G5 al tapar la diagonal del alfil. Por supuesto, caballo E5, que ya tiene una amenaza táctica, alfil por H7 ganando la dama, un descubierto. Así que la dama negra se tiene que retirar. Duda decide retirarla a A5 y ahora torre G3. Que torre G3 ya plantea una amenaza nuevamente muy directa. Se amenaza alfil H6 con la intención de capturar en G7, ¿no? Así que
Duda juega rey h8, pero ya su posición es muy difícil de defender. Fíjense cómo la dama quedó fuera de juego, o sea, fuera de donde está sucediendo los acontecimientos en el flanco de rey. Y Magnus tiene todas sus piezas apuntando al rey de las negras, ¿no? Se juega alfil g5, que ya plantea la amenaza alfil por f6 seguido de dama h5. Por ejemplo, si el negro intentase acá algo como b6, seguiría simplemente alfil por, dama h5 y la posición está completamente perdida. Por ejemplo, tras g6, simplemente alfil por, peón por, caballo por, rey g7, única, o rey g8, que sería lo mismo, luego de caballo por f8, única, rey por f8, y tras dama por h7 no hay manera de evitar, o por lo menos no hay manera sin pérdida de muchísimo material, de evitar el mate en g8. Es por esto que tras alfil g5, el negro intentó h6, y acá podría ser un buen momento para pausar el video y tratar de buscar la continuación ganadora del blanco en esta posición. Bueno, felicidades para los que encontraron, sobre todo los que se dieron cuenta que al negro le hacen falta defensores y por lo tanto lo mejor es una demolición de la estructura de peones que defiende el rey, una demolición del enroque con alfil por h6, ya que luego de g por h6, acá hay varias maneras de ganar, pero la que hace Magnus es la más sencilla, dama f3. La amenaza parece que no amenaza nada, pero sí es muy simple, la amenaza es dama f4 y no hay un modo de evitar la captura en h6, ya que por ejemplo si el caballo se retira, existe caballo por f7 simplemente ganando, o incluso una mucho más bonita, dama por f7, entrando en un patrón de mate muy lindo, mate semi ahogado. El rey está en parte atrapado por su caballo, pero también por algunas piezas del blanco, y el caballo en f7 que es quien da mate, de hecho un mate que también se asemeja un poco a la figura del mate de Philidor o mate de Lacoste, según como lo conozcan. Y bueno, entonces el caballo no se puede retirar. En esta posición realmente el jugador de piezas negras, Duda, decidió abandonar porque no había una continuación para lograr evitar el mate, ¿no? Por ejemplo, si quiere tratar de llevar su dama a la defensa, no le alcanza porque tras dama f4 no hay forma, una forma, digamos, decente de evitar la captura en h6, ¿no? De nuevo, si caballo g8, existe este tema muy lindo, dama por f7, que además es que amenaza mate en h7, mate en g6, y la posición está completamente perdida. Bueno, la verdad que una verdadera obra de arte, de hecho una partida que terminó en 18 jugadas, es increíble, y claramente nos muestra la prevalencia acá del juego dinámico de piezas. Fíjense cómo el blanco hace un sacrificio de peón a cambio de una posición bastante dinámica, y muestra cómo lo que hoy en día nos muestran los ordenadores más recientes, ¿no? Que la dinámica termina siendo todo en el ajedrez, vale más la dinámica que lo que es el material, ¿no? Los jugadores románticos al final tenían razón, y esto es lo que nos está mostrando las máquinas y lo que nos está mostrando el ajedrez moderno de estos jugadores como el campeón mundial Magnus Carlsen, que ahora nos deja obras de arte dinámicas como la que vieron hoy. Espero que les haya servido, que haya sido instructiva la partida y además que sirva de inspiración, ya que la verdad que este ajedrez creo que es de otro planeta y es muy lindo ver partidas como esta, ¿no? Nos veremos en una próxima.